qué lindo tenerte y qué Gracias, lindo Sole. escucharte. Gracias. Para mí, aparte compartir con esta mesa de amigos es un lujo. Es un lujazo, todos son tan importantes y tan interesantes. Te voy a traer a algo de lo que veníamos hablando, porque la verdad me quedo... ¿Todo se contesta? ¿Todo se responde? ¿Hay una diferencia si uno habla en carácter de uno o en carácter de presidente? ¿Si uno habla en carácter de uno o en carácter de portavoz? ¿O vale todo? Yo creo que lo importante aquí es que si nosotros quedamos capturados en insignificancias, no tenemos tiempo para las cosas importantes, ¿no es así? Y si no tenemos tiempo para las cosas importantes, estamos en un déficit muy, muy sustancial. Es peligroso quedarse todo el tiempo discutiendo gratuidades, no sirve para nada. Y una de las obligaciones que tenemos todos, y forma parte de nuestras responsabilidades, es tratar de pensar y actuar en función de lo que tiene sentido de verdad, de lo que tiene que ver con el otro. Hernán decía recién que tenga relación con el otro, el semejante, el otro ciudadano. Nosotros no podemos estar, y es preocupante, ¿no?, que toda nuestra sociedad quede capturada, imantada por algo insignificante, ¿no? ¿Y por qué todo es una guerra? Vos fíjate que una respuesta en un tuit de Gabriela Cerruti, portavoz, es un tema nacional, hace 2 días. Y hoy, obviamente, vuelve con el presidente, pero ¿por qué todo acá es una guerra? Qué diferente que es la idea de la guerra a la idea del debate, ¿no? Por empezar, sería interesante que se debatan sobre temas importantes y se escuchen ideas significativas, ¿no? Es decir, qué lindo que es escuchar opiniones, aun cuando sean diferentes y opuestas, de gente pensante que nos nutre acerca de lo que pueda reflexionar, de lo que no habíamos pensado, de las variables. Y qué empobrecedor que es, en cambio, una guerra, que por otro lado es destructiva, no deja ningún beneficio verdadero. Es decir, parte del problema de la Argentina es que está en guerra en lugar de en debate. La guerra significa amigos, enemigos, como muchas veces se ha dicho, o estás conmigo o estás en contra. No podemos integrar disensos, es o lo tuyo o lo mío nada más. Y así creo que, bueno, cuando se está en guerra estamos en una situación trágica. La guerra es algo Bueno, pero es que trágico. estamos enojados. ¿Cómo haces para discutir y pensar cuando estás enojado? ¿Te das cuenta? Eso que te mostré del colectivo, pero podría mostrarte 500 cosas de hoy nomás. Estamos Claro. todos enojados. Pero el enojado, el problema que trae es que no podemos aceptar que hay variables, que hay matices, que hay ambivalencias, no podemos compartir algunas cosas aunque estemos en desacuerdo en las otras. Cuando el enojo se convierte en guerra, es o vos o yo. La guerra es lo que no permite la integración, y un país sin integración no tiene alternativa. No significa que tenemos que ponernos de acuerdo, es que tenemos que coincidir finalmente. Tenemos que escucharnos, aprender de lo que pensábamos de vos antes que vos me lo explicaras. Es decir, una de las cosas más interesantes del debate cuando uno discute con otro es saber que aprendo que no sabía a partir de lo que el otro me dice. Acá se cree que el éxito del debate es ver cómo lo convenzo de que yo tengo razón. No, O no, pero pasa que para eso hay que escuchar. por eso digo. Y para escuchar hay que diálogo, escucha, aprendizaje, integración de disensos, salir de un esquema de amigos-enemigos, salir de un enojo que es sumamente destructivo y que una mitad cree que la Argentina verdadera la tiene solamente él y la que está viendo enfrente es una Argentina que robaron y no pertenece. Es muy, muy difícil así. Entonces, claro, quedamos sumamente desamparados, Es ¿no? muy difícil no ir a la política porque uno termina hasta hablando con sus amigos que no se ve de hace 20 años y terminás hablando de política. Pero en este punto yo siento que vamos de mal en peor. Porque antes estábamos de un lado peleados con los que estaban del otro, pero ahora tenés la pelea con el que está del otro más la pelea con los que están de tu lado. Porque la guerra instala una tensión persecutoria muy importante, no te olvides. Si estamos en guerra, si no es que estamos debatiendo, sino que el resultado es que quedes vos o yo, la angustia que crea este enfrentamiento es enorme y la tensión persecutoria, la sospecha, la prevención y precaución, la cautela frente a la amenaza que es cada uno para el otro, es enorme. Y en una sociedad como esta, donde las normas son realmente frágiles, acá hay algunas prohibiciones que no se cumplen, pero pocas normas que se internalizan. Por lo tanto, sin normas, tenemos lazos que son muy débiles. Cuando los lazos son muy débiles no podemos acompañarnos.
Cuando no podemos acompañarnos, estamos aislados y por lo tanto no podemos tener proyecto. No hay proyecto individual. El proyecto es un proyecto conjunto, es una reunión, pero eso exige, ¿qué? Confianza. ¿Y la confianza de qué proviene? De que haya una normatividad suprapersonal que estemos dispuestos a acatar. Esto es... Tiene que haber un liderazgo, digamos, no podríamos nosotros como sociedad destrabar este conflicto. A ver, vuelvo. A ver. Solucioname este conflicto de la Argentina. Yo creo que acá lo que tenemos... Yo te voy a responder con algo que uno piensa desde el punto de vista como médico, como psiquiatra, como psicoanalista. Cuando un paciente viene y me pide que lo ayude, que lo trate de aliviar, de curar de su sufrimiento, ¿qué exigencias tengo yo hacia ese paciente? Una, que tenga conciencia de que está enfermo. Dos, de que no lo puedo curar a través de la magia, a través de alguna palabra santa, a través de... No. Acá va a tener que haber un trabajo conjunto, exploratorio y un esfuerzo que implica tiempo, constancia, aceptación que nos equivocaremos en algún momento y corregiremos, y el cumplimiento de ciertas reglas que se hacen necesarias para que yo pueda trabajar. Tenés que venir, cumplir con tus horas, estar acá, yo tengo que estar aquí con vos, tenemos que... Sin estas bases no puedo ayudarte. Claro. Acá la primera cosa que hay que hacer es una toma de conciencia, no solamente de que estamos mal, sino que hay un trabajo, una labor para hacer que nos involucra a todos y que tiene que ver con esta toma de conciencia. Y ahí, a partir de ahí podemos tratar de integrar, de combinar un conjunto. ¿No sabes qué es lo que permite que haya una cierta trascendencia de la individualidad en una determinada sociedad? Que haya no digo la palabra relato porque está muy, muy manoseada, pero digamos, que haya un argumento que vaya más allá de mi propia individualidad, me reúna con vos en algo que nos trasciende. Digamos, qué sé yo, Mecenas le dijo a Augusto que ellos no podían conquistar a los griegos porque los griegos tenían un tipo que se llamaba Homero, que les escribió la Ilíada, la Odisea, y ellos creen que tienen que ver con un destino que va más allá de cada uno de ellos. Hay héroes, hay semidioses, ellos son algo más que cada uno. Esa gente, por lo tanto, no es pasible de ser sometida, de perder su libertad. Tenían un argumento. Común. ¿Sería un bien común? Sí, pero el argumento es un bien común indispensable. Una sociedad que no tiene un argumento que lo reúna más allá de la conciencia que se tiene, está aislada, está sola. ¿Y acá? Acá no lo hay. Yo personalmente no veo un argumento que nos, digamos, puse el ejemplo de la idea, pero hay muchas sociedades que tienen ciertos argumentos donde hay una membrana alrededor de la sociedad que más allá de las luchas intestinas no puede ser atravesada porque si no nos perjudica a todos. Y esa es respetada. A partir de ahí existe lo que se llama el cuidado de uno por el otro. Podemos pensar que no se trabaja en esto y alejándonos de cualquier color político, porque la verdad que no se ha trabajado a lo largo de estas últimas décadas, porque es más fácil gobernar a un pueblo enojado. ¿Vos lo ves así? ¿Ves algo detrás de esto o es la simple desidia de no ocuparse del bienestar de las personas? Porque esto, a ver, lo que vimos del colectivo no pasa en todos lados del mundo, no ocurre en muchos lugares. Que maten a un hincha cuando va a ver un partido de fútbol, o sea, todo puede pasar y cosas tremendas se olvidan a los 2 minutos porque hay otra cosa tremenda o porque ya estamos saturados y ves una barbaridad y dices, uy, mira qué... Bueno, es lo que yo te decía antes de la naturalización. Eso. Pero también gobernar necesita de una cierta capacitación, necesita de una cierta cultura, necesita de una cierta capacidad de reflexión, de saber elegir. Un líder es líder si pregunta, si pide ayuda, no solamente es el líder si bien es tiene que ser el último paso el que decide, tiene que crear pequeños líderes que puedan a la vez tener sus propias iniciativas. Es decir, nosotros tenemos que poder, los argentinos, elegir a quien pensemos, y pensemos en serio, no simplemente nos movamos por nuestras emociones, a quien pensemos que es capaz de coordinar un trabajo de un modo satisfactorio. Nosotros tenemos mucha tendencia a saber una cosa y actuar en lo contrario de lo que sabemos.
Sí, yo sé, no lo creo, es mentira, ¿no? Pero voy y después acato. Bueno, esa distancia entre el saber y el creer es uno ¿Por de qué? nuestros ¿De baches. dónde viene? O sea, Es, que prácticamente que te saboteás, sería. sí, hay como una especie de decisión, ¿no? Es decir, nosotros queremos creer lo que deseamos en lugar de animarnos a poder pensar y reconocer lo que puede hacernos explicado de un modo lógico y con fundamento, aunque sea más difícil, aunque nos duela, aunque no nos guste. Porque si actuamos en términos de verdad, podemos ir encontrando alternativas. La mentira nos deja siempre en un pensamiento y en una ilusión que, como toda ilusión, decepción y cae. ¿Cómo haces para tener esto tan claro cuando uno también a veces vive de crisis en crisis? Porque un poco nosotros vivimos de crisis en Yo no crisis. creo que nosotros vivamos de crisis en crisis. Esto creo que es una lectura optimista. Yo creo que estamos en una crisis todo el tiempo que es la misma. Ah, bien. Este, De eh, crisis en crisis es No, optimismo. porque Es como crisis nunca se implica, termina, es la sí, misma. es algo transitorio, hay un antes, un después, un resultado que hace que lo que estaba ya no sea lo mismo que lo que va a venir, hay un cambio de posición. Acá estamos Tenés repitiendo esto. razón. Cuando a mí me hablan de esta crisis, digo, pero yo desde que trabajo, desde que uno piensa, porque cuando vas al colegio mucho no prestas atención, pero desde que trabajás, desde los 19, 20 años, no recuerdo un momento que no haya sido de crisis, inflación, locura. Y la sensación de debilidad que nos deja, la sensación de frustración, el pesimismo que conduce a la depresión, ¿no es así? La angustia frente a lo que llamamos incertidumbre, pero no es incertidumbre y es amenaza. Cuando escuchamos determinadas cosas que son, parece burlas que nos están diciendo aquellos que supuestamente tienen que decirnos la verdad. Hay una frase linda que es que cuando los que dirigen pierden la vergüenza, los dirigidos pierden el respeto. Hay que tener cuidado con las responsabilidades que uno acepta y hay que asumirlas con todo el coraje que exige un puesto de responsabilidad, ¿no? Esto, a ver, esto hace mal, el país le hace mal a la vida personal. Me imagino que tus pacientes, vos sabrás delimitar, una cuota es personal y otra cuota es ser argentino. Nosotros vivimos en una sociedad muy, yo diría como en este momento, aquejada de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha sensación de falta de sentido, con poca esperanza. Esperanza es muy importante, no es ilusión, esperanza. La esperanza es un esperar activo que nos permite reunirnos. Es decir, es un país que está enfermo, una sociedad, perdón, que está enferma y que está buscando una alternativa que no encuentra y que tendremos que encontrar entre todos sin ninguna duda. Y no es cierto que hemos tocado fondo, por lo tanto ahora vamos a salir. No existe el Ya fondo, lo siempre hay escuchaba. un piso más abajo. El único fondo verdadero que existe es la toma de conciencia de nuestra propia responsabilidad colectiva y la pulsión de vida, diría yo, el amor por el mundo y por el semejante para poder desarrollar de verdad un trabajo colectivo que nos permita mirar un horizonte distinto. Casi conectarse con lo más básico, la pulsión de vida, el ¿Sí? amor por el prójimo, ir a las bases. Y interesarse por el prójimo y por el mundo y aprender. Aprender lo que nos diferencia de los americanos, que es la capacidad de aprendizaje, la capacidad de hacer del error una experiencia que me permita crecer, no que lo niegue para poder mantenerme en una especie de poder narcisista que me gratifica desde un lugar que no sirve para nada. Pienso en cómo lo manejás. Mucho es muy difícil hacer algo por la sociedad o por el país desde el lugar de uno, pero uno por ahí trata de Es hacerlo en difícil su salvar casa, a ¿no? todo el país desde mi soledad. ¿Qué le Puedo decís a ser un uno chico? más de todos los muchos que podemos intentar trabajar para el país, sí. ¿Qué le decís a un joven? A un pibe que dice, loco, ¿qué país? O sea, no tengo ganas de pensar en nada. O sea, cuando nos preguntan a nosotros, Uno ¿qué sigo? con ¿Qué esos estudio? jóvenes, ¿qué sentimos? Bueno, vos sos joven, ¿qué sentiría yo con una joven como vos, por ejemplo, si me dice eso? Sentiría, por un lado, culpa. Una culpa injustificada, lo sé, ¿qué le voy a hacer? Pero siento, no he sido capaz de construir una sociedad que te permita a vos venir, estar, crecer, poner... Dos, sentiría vergüenza. Tres, tendría que tener la honestidad de decirte, te comprendo, ¿sabes? Te comprendo que te resulte esto realmente
insuficiente, que sientas que estás sacrificando parte de lo que puede ser tu proyecto y tu futuro. Sentís que te echan, ¿verdad? Te preguntaría más que te vas, ¿no? Y te propondría, sé que es difícil, entiendo todo lo que te pasa, pero a ver, busca a lo mejor si hay algún lugar, formas, relaciones, vínculos que puedan hacer que nos quedemos aquí y que podamos construir una alternativa distinta. Toma. Está muy bien. Gracias por haber venido. No, por favor, Es hermoso Sole. escucharte. Gracias, Sole. De corazón. Gracias a Muchas la gracias. mesa. Muchas gracias. Me vuelvo con mis compañeros.